12 talleres fallaron, y cuando una mendiga salió del basurero diciendo que podía arreglar el Scania amarillo de millones, todos se rieron. El dueño, furioso y arruinado, la humilló frente a una multitud y lanzó una apuesta pública. Si fallaba, tendría que arrodillarse y admitir que no valía nada. Con celulares grabando y el frío calando los huesos, ella dio un paso al frente y tocó el camión. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. En las zonas industriales del puerto de Rosario, Argentina, donde el frío del invierno corta como cuchillo y el viento del río Paraná congela hasta los huesos, vagaba una mujer que todos creían que no era nadie. Laura Torres tenía 26 años, pero su rostro marcado por las cicatrices de la vida en las calles podría hacerla pasar por alguien de 40. Sus ropas eran trapos sucios, rasgados, manchados con grasa vieja y mugre que ningún río del mundo podría limpiar. Cargaba una mochila desgastada que pesaba más de lo que su cuerpo delgado parecía poder soportar, y dentro de esa mochila había algo que ella jamás vendería, ni siquiera en los días cuando el hambre le hacía ver doble, un juego de herramientas enferrujadas que para cualquier persona normal serían basura, pero para ella eran el único recuerdo de quién fue alguna vez. ¿Saben qué es lo más doloroso de perderlo todo, amigos? No es el frío, no es el hambre, es que la gente te mire y no vea a una persona, sino a un problema que hay que esconder. Laura llevaba 4 años viviendo en las calles, 4 años durmiendo bajo puentes, 4 años comiendo de la basura. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar siquiera, era que esa mujer que revolvía contenedores de basura buscando sobras de comida había sido alguna vez Laura Torres Vidal, la princesa de la ingeniería, la hija adorada del legendario ingeniero Edmundo Torres. ¡Ay, Dios mío! Cuando les cuente quién era su padre, van a entender por qué esta historia es tan impactante. Edmundo Torres había sido el genio que revolucionó los sistemas hidráulicos para camiones pesados en toda Argentina durante los años 90. Su empresa, Torres Sistemas Hidráulicos, era sinónimo de calidad, innovación y, sobre todo, integridad. Cuando un camionero tenía un Torres instalado en su máquina, dormía tranquilo sabiendo que ese sistema no fallaría jamás. Edmundo no solo creaba sistemas mecánicos, amigos, él creaba obras de arte en metal y aceite. Cada válvula tenía su propósito, cada sensor su razón de ser. Y Laura, su pequeñita, había crecido en esos talleres, respirando olor a grasa, escuchando el rugido de motores diésel, aprendiendo a leer planos técnicos antes de aprender a leer libros de cuentos. Pero el destino, ese maestro cruel que a veces nos da las lecciones más duras, tenía otros planes para la familia Torres. Cuando Laura tenía 22 años, estaba en la cima del mundo. Era la ingeniera más joven de la empresa, la mente brillante detrás de varios sistemas que habían ganado premios internacionales. Su papá la miraba con orgullo y le decía: «Mijita, tú tienes algo que ni el dinero puede comprar. Tienes el corazón de un verdadero ingeniero». Edmundo no sabía que esas palabras de amor se convertirían en la maldición que destruiría a su familia. Verán, Laura tenía un hermano mayor, Facundo Torres, un hombre de 30 años que jamás había tenido el talento de su hermanita ni la integridad de su padre. Facundo veía la empresa no como un legado que proteger, sino como una máquina de hacer dinero rápido. Y cuando la ambición se junta con la falta de ética, mis amigos, el resultado es siempre una tragedia. Laura descubrió que Facundo estaba operando un esquema de corrupción con fiscales de tránsito, aprobando camiones con sistemas hidráulicos defectuosos a cambio de sobornos jugosos. Camiones que no deberían estar en las carreteras, sistemas que podían fallar y causar accidentes mortales. ¿Se imaginan el horror que sintió Laura cuando encontró los documentos, cuando vio las pruebas de que su propio hermano estaba destruyendo todo lo que su padre había construido? Ella hizo
lo que cualquier persona con conciencia haría. Denunció públicamente el esquema. Fue a la prensa, presentó evidencias, expuso la verdad. Pero aquí viene lo más doloroso de esta historia, amigos. Algo que todavía me cuesta creer. Edmundo Torres, cegado por su amor de padre hacia su hijo varón, por ese machismo que a veces hace que los padres pongan a los hijos hombres en un pedestal aunque no lo merezcan, no le creyó a Laura. La llamó traidora, la acusó de estar celosa del éxito de su hermano, de querer destruir a la familia por envidia. Pueden imaginarse el dolor de esa muchachita cuando su propio papá, el hombre que la había enseñado todo, la miró con desprecio y le dijo que no era su hija. Edmundo Torres la desheredó ese mismo día. La echó de la casa sin un peso en el bolso, sin una cobija, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y ese juego de herramientas que ella logró esconder en su mochila antes de que la sacaran a la calle. Y así, de un día para otro, la princesa de la ingeniería se convirtió en una más de las invisibles, una más de las que duermen en las calles y son ignoradas por el mundo. 2 años después de esa expulsión cruel, Edmundo Torres murió súbitamente de un infarto. Y saben qué es lo más triste, amigos, que murió sin saber que su hija había tenido razón todo el tiempo. Facundo, ahora con 34 años, heredó todo: la empresa, el dinero, el nombre respetado de la familia Torres. Y lo primero que hizo ese hombre sin escrúpulos fue transformar la compañía de su padre en una fábrica de mentiras. Comenzó a vender sistemas falsificados, piezas adulteradas, productos que llevaban el nombre Torres, pero que eran una burla al legado de Edmundo. La ambición había ganado, la corrupción había triunfado y Laura estaba sola en las calles, cargando herramientas oxidadas y un corazón roto. Mientras tanto, al otro lado de Rosario, en la empresa de transportes Cargas del Litoral, otro hombre estaba viviendo su propia pesadilla. Don Gustavo Peralta tenía 52 años. Era viudo, padre de 3 hijos y llevaba 30 años construyendo su empresa de transporte. Era un hombre trabajador, honesto, de esos que se levantan a las 4 de la mañana y no se acuestan hasta asegurarse de que cada camión de su flota está en perfectas condiciones. Gustavo había aprendido en la escuela de la vida que un empresario de transporte vive y muere por la confiabilidad de sus máquinas. Un camión parado es dinero perdido, es clientes que se van, es empleados sin salario, es familia sin comida en la mesa. Y Gustavo tenía un problema que lo estaba llevando a la ruina, un problema amarillo, enorme, que pesaba 18 toneladas y llevaba 8 meses parado en su patio acumulando polvo y deudas. Era un Scania R620 del año 2008, pintado de amarillo brillante, con un motor V8 de 620 caballos de potencia que alguna vez había sido la joya de su corona. Ese camión valía 3.200.000 pesos argentinos, representaba el 40% del valor total de su flota. Pero ese Scania tenía algo que ningún otro camión en toda Argentina tenía: un sistema hidráulico personalizado, creado específicamente por el mismísimo ingeniero Edmundo Torres, 15 años atrás, cuando la empresa Torres todavía significaba excelencia. El problema había comenzado 8 meses atrás, cuando el sistema hidráulico empezó a fallar de maneras que ningún mecánico podía entender. Las luces del tablero se encendían sin razón. Los frenos hidráulicos respondían de manera errática. La transmisión se trababa en momentos aleatorios. Gustavo había llevado ese camión a 12 talleres diferentes. Los mejores de Rosario, los más caros de Buenos Aires, los más prestigiosos de Córdoba. Cada uno le había cobrado entre 150.000 y 400.000 pesos solo por intentar arreglarlo. Cada uno había fracasado. Y lo peor de todo es que Facundo Torres, el hijo inútil del genio que había creado ese sistema, había tenido el descaro de cobrarle 800.000 pesos solo para analizar el problema,
diciendo que los secretos técnicos habían muerto con su padre. Gustavo Peralta estaba al borde del colapso financiero. Había gastado más de 2 millones de pesos en intentos fallidos de reparación. No podía vender el camión porque nadie compra una máquina rota de ese valor. No podía desmantelarlo porque las piezas del sistema Torres eran tan especializadas que no servían para otros vehículos. Y no podía simplemente abandonarlo porque necesitaba recuperar, aunque fuera una fracción de esa inversión, para salvar su empresa de la bancarrota. Sus 3 hijos estaban a punto de dejar la universidad porque ya no había dinero para pagar las colegiaturas. Su hijo mayor, Tomás, de 24 años, estudiaba ingeniería mecánica y había tenido que conseguir trabajos nocturnos para ayudar con los gastos de la casa. La presión estaba quebrando a Gustavo, y cuando un hombre orgulloso se siente acorralado, a veces su frustración se convierte en crueldad. Era una tarde de invierno particularmente cruel, de esas en que el frío de Rosario hace que hasta respirar duela, cuando los caminos del destino finalmente cruzaron a Laura Torres y a don Gustavo Peralta. Laura había pasado esa mañana como pasaba todas sus mañanas desde hacía 4 años, buscando sobrevivir. Había caminado desde el puente donde dormía hasta la zona industrial del puerto, con sus pies descalzos metidos en unas zapatillas rotas que dejaban entrar el frío como si fueran coladores. El hambre era una compañera constante, un dolor sordo en el estómago que nunca se iba completamente. Hacía 2 días que no comía nada sólido. Solo había tomado agua del río y masticado algunos pedazos de pan duro que encontró en un contenedor detrás de una panadería. La zona industrial era su territorio de caza. Allí, entre las empresas de transporte, los talleres mecánicos y las bodegas, a veces encontraba trabajos temporales. Barrer un patio por 50 pesos, limpiar herramientas por un plato de comida, cargar cajas a cambio de las sobras del almuerzo de los empleados. Pero ese día nadie la había contratado. Las miradas que recibía eran siempre las mismas: desprecio, asco, lástima o simplemente indiferencia, como si fuera parte del paisaje urbano que nadie quiere ver, pero todos saben que está ahí. Cuando Laura llegó detrás de la empresa Cargas del Litoral, el sol ya estaba comenzando a ocultarse y el frío se volvía más intenso. Había un contenedor de basura grande de esos industriales, y ella sabía por experiencia que las empresas de transporte a veces tiraban restos de comida decente. Se acercó con cuidado, siempre atenta porque algunos lugares tenían guardias de seguridad que la correteaban como si fuera un animal peligroso. Abrió la tapa del contenedor y comenzó a revisar, sus manos sucias buscando entre bolsas de plástico y desperdicios. Fue entonces cuando escuchó los gritos: «No aguanto más, no aguanto más este maldito camión». La voz de don Gustavo Peralta retumbaba en el patio trasero de su empresa, con una desesperación que Laura reconoció inmediatamente. Era el grito de un hombre al borde del colapso, de alguien que ha peleado contra un problema durante tanto tiempo que ya no le quedan fuerzas ni esperanza. Laura se asomó cuidadosamente por el borde del contenedor y vio la escena que cambiaría su vida para siempre. En el centro del patio, como un gigante amarillo dormido, estaba un Scania R620. Laura sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Reconocería ese camión en cualquier parte del mundo, incluso cubierto de polvo y abandono como estaba ahora. Era el número 7 de la serie personalizada, uno de los 12 camiones únicos que su papá había creado con sistemas hidráulicos exclusivos entre 2007 y 2009. Ella misma había trabajado en el diseño de ese sistema cuando tenía 22 años. Había pasado noches enteras con su padre calculando presiones, diseñando válvulas, programando la centralina electrónica que controlaba todo el conjunto. Ese camión era más que una máquina, era un pedazo de su vida anterior, una prueba física de que alguna vez había sido alguien. Don Gustavo,
Un hombre robusto de cabello gris y rostro enrojecido por la frustración, estaba rodeado de 3 empleados que lo miraban con preocupación. «Don Gustavo, cálmese por favor», decía uno de ellos, un hombre mayor con overol manchado de grasa. «Ya vamos a encontrar la forma de arreglarlo». ¿Arreglarlo? Gustavo se volteó hacia su empleado con los ojos inyectados de rabia. 12 talleres, 12, los mejores mecánicos de Argentina, y ninguno pudo hacer nada. Mañana mismo llamo a la desarmadora. Voy a vender este trasto por piezas aunque pierda 2 millones de pesos. No puedo seguir así, no puedo. La voz de Gustavo se quebró y Laura vio algo que la conmovió profundamente. Ese hombre duro, ese empresario que gritaba con rabia, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Mis hijos van a tener que dejar la universidad», continuó Gustavo con voz temblorosa. «Tomás, mi primogénito, a 6 meses de graduarse de ingeniería mecánica. Claudia, que tanto soñaba con ser contadora. Y mi pequeño Martín, que recién empezó arquitectura. Todo por este maldito camión que me tiene en la ruina». Detrás de Gustavo, Laura pudo ver a 3 jóvenes que claramente eran sus hijos. El mayor, Tomás, era un muchacho alto de 24 años, con lentes y expresión seria. Tenía una carpeta en las manos llena de papeles que Laura adivinó eran cuentas y deudas. La chica, Claudia, de unos 20 años, lloraba en silencio limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Y el más joven, Martín, de apenas 18, miraba el suelo con los puños apretados, claramente tratando de no llorar delante de su padre. Fue en ese momento, viendo a esa familia destrozada por un problema que ella sabía cómo resolver, que algo se encendió dentro de Laura. No era solo el hambre desesperada que la hacía considerar opciones imposibles. No era solo la nostalgia de tocar otra vez una máquina que su padre había creado. Era algo más profundo, algo que había estado dormido durante 4 años de supervivencia en las calles. Era su identidad, su propósito, su esencia como ingeniera que de repente despertaba y le gritaba que hiciera algo. Con las piernas temblando, más por el miedo al rechazo que por el frío, Laura salió de detrás del contenedor de basura. Caminó hacia el portón de la empresa con pasos vacilantes, sus zapatos rotos, haciendo un sonido patético contra el concreto. Cuando llegó al portón, lo empujó suavemente. No estaba cerrado con llave. Se adentró en el patio unos metros, su figura delgada y harapienta contrastando terriblemente con el entorno industrial limpio y ordenado. «Disculpe». Su voz salió como un susurro ronco, destruida por años de gritar pidiendo ayuda sin que nadie la escuchara, por noches durmiendo a la intemperie. «Disculpe, señor». Uno de los empleados la vio primero y su reacción fue inmediata. ¡Fuera de aquí! ¡Largo!». Comenzó a caminar hacia ella agitando los brazos como si estuviera espantando a un perro callejero. Los otros 2 empleados se unieron inmediatamente, formando una barrera humana entre Laura y don Gustavo. Gustavo se volteó y cuando vio a Laura, su expresión pasó del desconcierto al asco en una fracción de segundo. «¿Quién dejó entrar a esta mendiga? Llamé a seguridad», gritó buscando su celular en el bolsillo. «Por favor, señor». Laura levantó las manos en un gesto de paz, su voz ganando un poco de fuerza nacida de la desesperación. Yo puedo ayudarlo con el camión. Vi que tiene problemas con el Scania amarillo y yo sé cómo arreglarlo». El silencio que siguió fue sepulcral, pero solo duró 2 segundos antes de que estallara la risa. Los 3 empleados comenzaron a reírse con una crueldad que hizo que Laura se encogiera físicamente. Gustavo se unió a las risas, pero había algo oscuro en su risa, algo alimentado por meses de frustración que finalmente encontraba un blanco en el cual descargar. ¿Escucharon eso? Gustavo se dirigió a sus empleados con sarcasmo venenoso. «La mendiga puede arreglar el camión. La loca sucia que salió del contenedor de basura sabe más que 12 talleres especializados». Se acercó a Laura con pasos amenazantes. «¿Sabes cuánto dinero gasté intentando arreglar ese camión? ¿Sabes? Más de 2 millones de pesos. Los mejores mecánicos de Argentina no pudieron. ¿Y tú, una mugrosa que huele a basura, crees que puedes?».
Laura sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No podía darse el lujo de llorar, no ahora. Señor, yo no le estoy mintiendo. Ese camión tiene un sistema hidráulico personalizado creado por Torres Sistemas Hidráulicos. Yo conozco ese sistema, yo ayudé a diseñarlo, yo sé exactamente qué está fallando y cómo arreglarlo. Solo necesito que me dé una oportunidad. No le pido dinero adelantado, solo un poco de comida y un lugar donde dormir por una semana mientras trabajo en él. La propuesta fue recibida con otra ronda de carcajadas aún más crueles. Fue Tomás, el hijo mayor, quien sacó su celular y comenzó a filmar. «Papá, esto hay que grabarlo», dijo con una sonrisa cínica que no llegaba a sus ojos. «Es como un experimento social. Dejemos que la mendiga lo intente para ver el circo completo». Gustavo miró a su hijo y algo oscuro brilló en sus ojos. La idea de humillar a alguien más débil, de descargar 8 meses de frustración y rabia en un blanco que no podía defenderse, era demasiado tentadora para un hombre al borde del colapso emocional. «¿Sabes qué?», dijo Gustavo, y su voz había adquirido un tono peligroso, casi juguetón en su crueldad. «Voy a darte tu oportunidad, pero no lo voy a hacer en privado. No, señora. Si vas a hacer el ridículo, lo vas a hacer bien hecho». Se volteó hacia sus empleados. «Ramón, ve y trae a todos los muchachos del taller de Jorge. Pablo, llama a los transportistas del depósito de al lado. Marcos, avísale a los mecánicos que toman café en la esquina. Quiero una audiencia para este espectáculo. Vamos a ver a la mendiga mecánica en acción». En menos de 20 minutos, el patio de cargas del litoral se había convertido en un pequeño coliseo romano. Más de 15 personas se habían reunido, otros dueños de empresas de transporte que Gustavo conocía, mecánicos de talleres vecinos, empleados curiosos de negocios cercanos e incluso algunos transeúntes que se habían detenido al ver la conmoción. Todos sostenían celulares, todos estaban filmando, todos esperaban ver el show de la mendiga loca, como habían empezado a llamarlo entre risas. Gustavo se paró en el centro del patio como si fuera un maestro de ceremonias de circo. «Señoras y señores», comenzó con voz fuerte, alimentada por la adrenalina de la crueldad grupal. «Hoy vamos a presenciar algo histórico. Esta señorita aquí presente», señaló a Laura con desprecio exagerado, «afirma que puede arreglar el camión que 12 talleres especializados no pudieron. Así que voy a hacerle una propuesta pública y generosa». Se acercó a Laura hasta quedar a solo centímetros de su rostro. Laura podía oler el café en su aliento, podía ver las venas hinchadas en su cuello por la tensión. «Si logras hacer que ese camión funcione antes de que oscurezca completamente», dijo Gustavo, señalando el cielo donde el sol ya se ocultaba, «te daré 100,000 pesos argentinos en efectivo, un trabajo permanente en mi empresa con salario decente y me arrodillaré aquí mismo, delante de todos estos testigos para pedirte perdón». La multitud murmuró sorprendida ante la generosidad de la oferta. Pero Gustavo no había terminado. «Pero…» Su voz se elevó y un silencio expectante cayó sobre todos. «Si fallas, si ese camión no funciona, tendrás que arrodillarte en este piso de concreto helado, besar los pies de cada persona aquí presente, incluyendo los míos, y admitir en voz alta, para que todos estos celulares lo graben, que eres una loca inútil que nació para mendigar y que jamás debió abrir la boca. ¿Aceptas estos términos?». La propuesta era monstruosa, diseñada para humillar, para destruir cualquier resto de dignidad que Laura pudiera tener. Varios de los presentes se miraron incómodos, algunos bajaron sus celulares sintiendo que quizás esto había ido demasiado lejos. Pero la mayoría, alimentados por esa oscuridad que habita en el corazón humano cuando ve a alguien más vulnerable que ellos, continuaron filmando con anticipación morbosa. Laura miró el Scania amarillo. Desde donde estaba parada podía ver el polvo acumulado en el capó, las llantas ligeramente desinfladas de tanto tiempo sin uso, la forma en que la suspensión hidráulica estaba ligeramente caída. Pero también podía ver algo más. Podía ver a su papá trabajando bajo ese capó. Podía escucharlo, explicándole pacientemente cada componente,
cada válvula, cada sensor. Podía recordar la noche en que finalmente terminaron de programar la centralina electrónica y su padre la había abrazado diciendo: «Mijita, este sistema es nuestra obra maestra. Algún día, cuando yo no esté, tú serás la única que sabrá todos sus secretos». Laura levantó la mirada hacia don Gustavo, sus ojos hundidos por el hambre, encontrándose con los ojos inyectados de rabia de él. Y por primera vez en 4 años sintió algo que había creído muerto para siempre. Sintió orgullo. Orgullo de saber algo que nadie más en el mundo sabía. Orgullo de ser la hija de Edmundo Torres. Orgullo de que en sus manos sucias y temblorosas habitaba un conocimiento que ni todo el oro del mundo podía comprar. «Acepto», dijo Laura con voz firme, y en ese momento dejó de ser una mendiga asustada para convertirse otra vez, aunque fuera por unas horas, en la ingeniera que alguna vez fue. La multitud estalló en aplausos y gritos de anticipación. Los celulares se elevaron para no perderse ni un segundo del espectáculo que estaba por comenzar. Plus, plus, acto 13. Las manos que recordaban. Plus. Laura se acercó al Scania amarillo con pasos lentos, casi ceremoniales, como si estuviera caminando hacia un altar sagrado. El murmullo burlón de la multitud continuaba a sus espaldas. Los celulares seguían filmando, pero en ese momento ella los bloqueó completamente de su conciencia. Solo existía ella y ese camión. Solo estaban sus manos y esa máquina que guardaba los secretos de su padre. Cuando sus dedos tocaron la superficie amarilla del capó, cubierta de polvo y suciedad, algo extraordinario sucedió. Varias personas en la multitud dejaron de reír. Había algo en la forma en que Laura acariciaba el metal, con una reverencia y familiaridad que no correspondía a una mendiga tocando un camión. Era como ver a una madre reencontrándose con un hijo perdido hace años. Sus manos sucias dejaban marcas en el polvo amarillo, trazando líneas que parecían seguir un mapa invisible que solo ella podía ver. «Número 7», murmuró Laura para sí misma, pero en el silencio expectante del patio su voz se escuchó clara. «Serie personalizada Torres 2008. Motor Scania DC16 de 16 litros, 620 caballos de potencia. Sistema hidráulico integrado de tercera generación con centralina electrónica propietaria». Recitaba las especificaciones como quien recita una oración aprendida en la infancia. Tomás, quien seguía filmando con su celular, bajó el aparato por un momento y miró a su padre con expresión confundida. «Papá», susurró, «¿cómo sabe todo eso?». Gustavo no respondió. Estaba observando a Laura con una mezcla de desconcierto y curiosidad que empezaba a reemplazar su crueldad inicial. Algo en la forma en que esa mujer hablaba, en la precisión técnica de sus palabras, no encajaba con la imagen de una loca delirante. Sin pedir permiso a nadie, Laura abrió el capó del camión. El sistema de apertura hidráulica no funcionaba, así que tuvo que usar la palanca manual de emergencia, pero sus manos encontraron la ubicación exacta sin buscar, como si su cuerpo recordara movimientos que su mente había archivado hace años. El capó se elevó con un chirrido metálico de falta de uso, revelando el corazón mecánico del Scania. Ese motor V8 masivo y, debajo de él, el complejo sistema hidráulico que había sido la perdición de todos los mecánicos que lo intentaron reparar. Lo que sucedió a continuación dejó a más de uno con la boca abierta. Laura comenzó a señalar componentes con una precisión quirúrgica, nombrándolos en voz alta mientras sus manos se movían por el motor. Bomba hidráulica principal marca Parker, modelo PU-180, modificada con válvula de alivio especial, calibrada a 280 bar. Acumulador de presión HIDAC de 5 litros con membrana de nitrógeno. Distribuidor rotativo de 6 vías fabricado específicamente para este sistema. Número de serie TH007-2008. Un mecánico de la multitud, un hombre mayor con overol azul que había trabajado 30 años en la industria, dio un paso adelante con el ceño fruncido. «Esperen, esperen», dijo con voz fuerte.
Esos números de serie no existen en ningún catálogo de Scania. Yo trabajé en concesionarios Scania por 20 años y jamás vi esas especificaciones. Laura se volteó hacia él y por primera vez desde que había aceptado el desafío, sonrió. Era una sonrisa triste, cargada de memoria y pérdida. Tiene razón, señor. No están en ningún catálogo porque no son piezas de serie, son componentes diseñados y fabricados exclusivamente por Torres Sistemas Hidráulicos. El ingeniero Edmundo Torres creó 12 camiones con sistemas personalizados entre 2007 y 2009. Este es el número 7. Cada uno tiene componentes únicos que él mismo diseñó y fabricó en su taller. ¿Y cómo diablos sabe usted eso?, preguntó el mecánico, ahora genuinamente intrigado. Laura no respondió. En su lugar, se agachó y metió medio cuerpo dentro del compartimiento del motor, estirando el brazo hacia un punto que parecía imposible de alcanzar. La multitud escuchó sonidos metálicos, clics y murmullos de Laura mientras trabajaba en algo que no podían ver. Cuando finalmente salió, tenía en su mano una pequeña placa de metal del tamaño de una tarjeta de crédito. Esto, dijo mostrando la placa, es la firma de mi papá. Cada sistema personalizado Torres lleva una de estas placas escondidas en un lugar que solo los ingenieros que lo diseñaron conocen. En la placa, grabado con precisión láser, se leía Sistema Torres 00712, diseñado por E. Torres in L. Torres, 2008. La excelencia no es casualidad. El silencio que cayó sobre el patio fue absoluto. Varios celulares se acercaron más para enfocar la placa. Gustavo sintió que algo frío recorría su espalda. ¿L. Torres?, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién es L. Torres? Laura lo miró directamente a los ojos, y en esos ojos hundidos y cansados brilló algo que Gustavo no había visto antes. Una dignidad férrea que ninguna cantidad de años en la calle había podido destruir. Laura Torres. Yo diseñé este sistema junto con mi padre hace 16 años, cuando todavía era una ingeniera y no una mendiga. La revelación cayó como una bomba sobre la multitud. El murmullo de conversaciones nerviosas llenó el aire. Tomás inmediatamente sacó su propio celular y comenzó a buscar en Google. Sus dedos temblaban mientras tecleaba. Pero Laura no esperó reacciones. Se volteó hacia el camión con renovada determinación. El problema no es mecánico, dijo en voz alta, más para sí misma que para la audiencia, pero todos escuchaban con atención ahora. Todos los talleres fracasaron porque buscaron fallas en las bombas, en las válvulas, en las mangueras, pero el sistema hidráulico está perfectamente funcional. El problema está en la centralina electrónica. Se dirigió hacia la cabina del camión y abrió la puerta del copiloto. Dentro, debajo del asiento, había un panel de acceso que Laura abrió con familiaridad practicada. Allí, escondida de la vista, estaba la centralina, una caja metálica del tamaño de un libro grueso, cubierta de cables y conectores. Laura la tocó con el mismo cariño con que antes había tocado el capó. Mi papá era un genio, pero también era terriblemente paranoico, explicó Laura, mientras comenzaba a desconectar cables con cuidado. Temía que alguien robara sus diseños, que copiaran sus sistemas, así que programó en cada centralina una medida de seguridad. Después de cierto número de horas de operación, el sistema entra en modo de protección y solo puede ser reseteado mediante una secuencia específica de comandos que él nunca documentó, que nunca puso en ningún manual. ¿Sashes? ¿Y usted conoce esa secuencia?, preguntó el mecánico mayor, ahora completamente fascinado. Soy la única persona viva que la conoce, respondió Laura con voz suave. Mi padre me la enseñó una noche, 3 meses antes de que me echara de su casa. Me dijo: mijita, si algún día alguien necesita ayuda con estos sistemas y yo no estoy, tú eres la única que puede ayudarlos. Nunca imaginé que ese día llegaría así. Laura trabajó en silencio durante los siguientes minutos, desconectando y reconectando cables en secuencias específicas, presionando botones ocultos en la centralina.
murmurando números que parecían códigos. El frío del invierno rosarino era cada vez más intenso. El sol ya se había ocultado completamente y las luces del patio se habían encendido automáticamente, pero Laura no sentía el frío. Sus manos, entumecidas durante 4 años de vivir en las calles, habían recordado su propósito, y con ese recuerdo vino también el calor de la competencia, el calor del conocimiento fluyendo a través de sus dedos. Pero no era solo un trabajo técnico lo que estaba sucediendo. Cada cable que tocaba, cada válvula que ajustaba, cada secuencia que ejecutaba, era un reencuentro con su padre. Podía escuchar su voz en su mente. ¿Ves esta válvula, mijita? Si falla todo el sistema colapsa. Por eso la duplicamos. Siempre piensa en redundancia, siempre prepárate para el peor escenario. Podía ver sus manos grandes y callosas guiándolas de ella, jóvenes y ansiosas por aprender. Sobre los planos técnicos en aquellas noches largas en el taller, lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas sucias de Laura, dejando caminos limpios en su rostro cubierto de mugre. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de nostalgia. Eran lágrimas de reencuentro, de redescubrimiento de quién era ella antes de que el mundo la aplastara. Por primera vez en 4 años, Laura Torres no era una mendiga buscando sobrevivir otro día más. Era una ingeniera resolviendo un problema que nadie más en el mundo podía resolver. Tomás se acercó a su padre con el celular en la mano, la pantalla iluminando su rostro pálido. «Papá», dijo con voz temblorosa, «necesitas ver esto». Le mostró la pantalla donde había una noticia de 4 años atrás. Laura Torres, hija desheredada del legendario ingeniero Edmundo Torres, denuncia corrupción en empresa familiar y es expulsada sin dinero. La foto del artículo mostraba a una joven elegante de 22 años, con cabello bien cuidado, traje de ingeniera, sonrisa confiada. Era innegablemente la misma mujer que ahora trabajaba con ropa harapienta en su camión. Gustavo sintió que las piernas le flaqueaban. Tomó el celular con manos temblorosas y leyó el artículo completo. Cada palabra era un puñal en su conciencia. Laura había denunciado a su hermano por vender sistemas defectuosos que podían causar accidentes. Su padre no le había creído, la había desheredado. 2 años después, Edmundo Torres había muerto. Y ahora su hija, la brillante ingeniera que debería estar dirigiendo una empresa multimillonaria, estaba en su patio trabajando con las manos congeladas, mientras él y otros 15 imbéciles la filmaban como si fuera un animal de circo. «Dios mío», murmuró Gustavo, y su voz se quebró. «¿Qué hemos hecho?». Varios de los presentes también habían buscado información en sus celulares y la misma revelación los golpeaba uno por uno. Las risas habían desaparecido completamente. El ambiente en el patio había cambiado de expectativa burlona a incomodidad profunda. Algunos empezaron a guardar sus celulares avergonzados. Una mujer que había estado grabando comenzó a llorar en silencio. Laura, ajena al drama que se desarrollaba a sus espaldas, finalmente completó la secuencia de reseteo. Cerró el panel de la centralina, verificó todas las conexiones una vez más y se bajó del camión. Caminó hacia el frente del vehículo y cerró el capó con cuidado, como quien arropa a un niño para dormir. Sus manos dejaron huellas en el polvo amarillo, huellas que parecían una firma, una despedida. Se volteó hacia Gustavo, quien la miraba ahora con expresión de horror y vergüenza. «Está listo», dijo Laura con voz firme pero agotada. «El sistema se ha reseteado. Cuando encienda el motor, verá que todos los indicadores vuelven a la normalidad. La presión hidráulica estará en 245 bar. La temperatura del aceite se estabilizará en 82 grados después de 5 minutos de operación. Y todos los sistemas responderán perfectamente. Pero hay algo que necesita saber». Laura hizo una pausa, tragó saliva. Su garganta estaba seca, el hambre la mareaba, pero necesitaba decir esto. Este reseteo solo durará aproximadamente 8.000 horas de operación,
tal vez 2 años de uso intensivo. Después de eso, el sistema volverá a entrar en modo de protección. Cuando eso suceda, necesitará que yo vuelva a resetearlo. O necesitará una nueva centralina programada desde cero, algo que solo puede hacer alguien con los códigos fuente originales que mi padre tenía. Hizo otra pausa, y algo en su expresión se suavizó. El sistema de mi papá era genial, pero también era su forma de asegurarse de que sus clientes siempre volvieran con él, de que mantuvieran relación con Torres Sistemas Hidráulicos. Era su manera de proteger su legado. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Nunca imaginó que ese legado terminaría pudriéndose en las manos corruptas de mi hermano, ni que su sistema de protección se convertiría en una pesadilla para buenos hombres como usted. Gustavo no sabía qué decir. Tenía la boca abierta, las palabras atascadas en su garganta. Fueron sus empleados quienes finalmente rompieron el silencio. «Don Gustavo», dijo Ramón, el empleado mayor, «pruebe el camión». Arranquélo. Con piernas temblorosas, Gustavo caminó hacia la cabina del Scania. Subió al asiento del conductor, un asiento donde había llorado de frustración incontables veces en los últimos 8 meses. Metió la llave en el contacto y por primera vez en meses sintió verdadero miedo. No miedo de que el camión no funcionara, sino miedo de que sí lo hiciera, porque eso significaría que había humillado a una mujer extraordinaria, que había participado en la tortura psicológica de alguien que no merecía nada más que respeto y gratitud. Giró la llave. El motor Scania DC-16 V8 despertó con un rugido perfecto, profundo, poderoso. No hubo titubeos, no hubo fallos. El sonido era puro, era música mecánica de la más alta calidad. Las luces del tablero se encendieron en secuencia perfecta. Verde, 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 ni una sola luz de advertencia. El indicador de presión hidráulica subió suavemente hasta marcar exactamente 245 bar, tal como Laura había predicho. La temperatura del aceite comenzó a elevarse gradualmente. Gustavo presionó el pedal del embrague, respuesta perfecta. Probó los frenos, respuesta inmediata y firme. Activó el sistema de elevación de la quinta rueda. Funcionó suavemente como si fuera nuevo. Gustavo apagó el motor y se quedó sentado en la cabina durante un largo momento. A través del parabrisas podía ver a Laura parada en medio del patio, rodeada de más de 15 personas que ahora la miraban con expresiones que iban desde la vergüenza absoluta hasta el asombro reverente. Vio a Tomás con el celular en la mano, mostrando la noticia a otros presentes. Vio a sus otros 2 hijos llorando, claramente conmovidos por lo que acababan de presenciar. Vio al mecánico mayor quitarse la gorra en un gesto de respeto que parecía sacado de otra época. Cuando Gustavo bajó del camión, sus piernas apenas podían sostenerlo. Caminó hacia Laura con pasos lentos, y cuando estuvo frente a ella, no pudo sostener su mirada. Los ojos de Laura, hundidos por el hambre pero brillantes con la dignidad recién recuperada, eran demasiado para su conciencia. «Funcionó», dijo Gustavo, y su voz era apenas un susurro. «Dios mío, funcionó perfectamente». El patio estalló en aplausos, pero no eran aplausos de burla o entretenimiento. Eran aplausos de reconocimiento genuino, mezclados con vergüenza colectiva. Algunas personas aplaudían con lágrimas rodando por sus mejillas. Otras aplaudían con las cabezas bajas, incapaces de mirar a Laura directamente. Laura simplemente asintió, agotada. El trabajo había drenado las pocas energías que le quedaban. Sus piernas temblaban, no solo por el frío, sino por el hambre y la fatiga acumulada. «¿Me puede dar la comida que me prometió?», preguntó con voz débil. «Y un lugar donde dormir por esta noche. Mañana podemos hablar del resto». Antes de que Gustavo pudiera responder, antes de que pudiera siquiera comenzar a procesar lo que debía hacer para empezar a enmendar la monstruosidad que había cometido, Tomás dio un paso adelante con su celular todavía en la mano. «Esperen», dijo con voz fuerte, y había algo en su tono que hizo que todos guardaran silencio. «Todos necesitan escuchar esto.
Todos necesitan saber quién es realmente esta mujer. Acto cuarto. Cuando la verdad duele, Tomás levantó su celular en alto para que todos pudieran ver la pantalla. Su voz, normalmente tranquila y estudiosa, ahora temblaba con una mezcla de indignación y asombro. Esta mujer que acabamos de humillar, que mi padre amenazó con hacer besar nuestros pies, no es una mendiga cualquiera. Su nombre completo es Laura Sofía Torres Vidal. Tiene 26 años y es hija del legendario ingeniero Edmundo Torres, el hombre que revolucionó los sistemas hidráulicos en Argentina. Comenzó a leer en voz alta del artículo que había encontrado y con cada palabra el peso de la vergüenza colectiva se volvía más aplastante. Laura Torres, ingeniera mecánica graduada con honores de la Universidad Nacional de Rosario a los 21 años, fue la mente detrás de varios sistemas que ganaron premios internacionales en innovación automotriz. A los 22 años, denunció públicamente un esquema de corrupción en la empresa familiar donde su hermano mayor, Facundo Torres, estaba vendiendo sistemas hidráulicos defectuosos mediante sobornos a inspectores de tránsito. La multitud escuchaba en silencio sepulcral. Algunos habían guardado completamente sus celulares, otros los sostenían con manos temblorosas, pero ya no filmaban. Una mujer de unos 40 años, que había estado entre las que más se reían al principio, lloraba abiertamente con las manos cubriendo su boca. Tomás continuó leyendo. El ingeniero Edmundo Torres, en declaraciones a la prensa, desestimó las acusaciones de su hija, llamándolas calumnias de una mujer envidiosa del éxito de su hermano. Laura fue desheredada y expulsada de la familia sin recursos económicos. 2 años después, Edmundo Torres falleció de un infarto fulminante, dejando todo su imperio en manos de Facundo Torres, quien ahora dirige la empresa que su padre construyó. Tomás bajó el celular y miró a Laura con expresión de profundo respeto y dolor. ¿Cuánto tiempo lleva en las calles?, preguntó con voz suave. 4 años, respondió Laura, y su voz era tan cansada que apenas se escuchaba. 4 años buscando trabajo, pero nadie contrata a la traidora Torres, a la mujer que destruyó a su propia familia. Mi hermano se aseguró de que mi nombre quedara manchado en toda la industria. Cada vez que intentaba conseguir empleo en un taller, en una fábrica, alguien reconocía mi apellido y me cerraban la puerta. Gustavo Peralta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello con desesperación. No, murmuraba una y otra vez. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Dio un paso hacia Laura, pero sus piernas finalmente cedieron. Cayó de rodillas sobre el concreto helado del patio, no porque cumpliera la apuesta que había hecho, sino porque literalmente no podía mantenerse en pie bajo el peso de lo que había hecho. Perdóname, dijo con voz quebrada, y las lágrimas corrían libremente por su rostro enrojecido. Laura, por favor, perdóname. Soy un monstruo. Soy un completo monstruo. Tú salvaste mi empresa, salvaste el futuro de mis hijos, y yo te traté como basura. Se volteó hacia la multitud que seguía observando la escena. Todos somos monstruos, gritó con voz desgarrada. La filmamos, nos reímos de ella, hicimos un circo de su dolor. ¿Qué clase de personas somos? Ramón, el empleado mayor de Gustavo, también se arrodilló junto a su jefe. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Señorita Laura, dijo con voz temblorosa, yo también le pido perdón. He sido mecánico por 30 años y jamás había visto un conocimiento como el suyo. Debí reconocerlo, debí detener esto. Lo siento mucho. Uno por uno, como fichas de dominó cayendo, las personas en el patio comenzaron a arrodillarse. El mecánico del overol azul, los otros transportistas, los empleados de empresas vecinas, incluso algunos de los curiosos que se habían detenido solo para ver el espectáculo. Más de 15 personas de rodillas en el patio helado, algunos llorando abiertamente,
Otros con las cabezas bajas, incapaces de mirar a Laura. La mujer que había llorado antes se acercó a Laura con pasos vacilantes. «Yo también tengo una hija», dijo entre sollozos. «Tiene 23 años y está estudiando ingeniería. Si alguien la tratara como nosotros la tratamos a usted, no podría soportarlo. Perdóneme, por favor. No tengo excusa para lo que hice». Laura los miraba a todos con una expresión que no era de triunfo ni de venganza. Era una expresión de agotamiento profundo, mezclado con algo que parecía tristeza por la humanidad misma. «No vine aquí buscando venganza», dijo finalmente. Su voz apenas un hilo. «Solo tenía hambre. Solo quería ayudar y quizás recuperar un pedazo de quien fui antes de que el mundo me aplastara». Claudia, la hija de Gustavo, corrió hacia Laura ignorando las protestas de su padre. Tenía 20 años y lágrimas corrían por sus mejillas mientras se quitaba su abrigo de invierno. «Toma», dijo envolviéndolo alrededor de los hombros temblorosos de Laura. «Está helado y tú estás congelada. Por favor, entra a la casa. Te prepararé algo de comer. Un baño caliente, ropa limpia. Por favor». Martín, el hijo menor de 18 años, también se acercó quitándose su gorra de lana. «Y esto también», dijo colocándola suavemente sobre el cabello enmarañado de Laura. Su voz se quebró cuando añadió: «Gracias por salvar el futuro de mi familia. Gracias por ayudar a un grupo de imbéciles que no te merecíamos». Fue entonces cuando Tomás dio otro paso adelante, su expresión ahora transformada de vergüenza inicial a determinación férrea. «Señorita Torres», dijo con voz fuerte, «necesito que escuche esto. Necesito que todos escuchen esto». Volvió a mirar su celular, buscando algo específicamente. «Mientras ustedes trabajaban, seguí investigando y encontré algo que cambia todo». La tensión en el patio era palpable. Tomás encontró lo que buscaba y comenzó a leer. Noticia de hace 3 semanas. La Fiscalía Federal de Buenos Aires inició una investigación criminal contra Facundo Torres, director de Torres Sistemas Hidráulicos, por venta de componentes hidráulicos adulterados. Los sistemas defectuosos han sido vinculados a 3 accidentes fatales en rutas nacionales en los últimos 2 años, resultando en 7 muertos y 11 heridos graves. Un murmullo de shock recorrió la multitud arrodillada. Tomás continuó: «Según fuentes de la investigación, Torres habría estado vendiendo sistemas hidráulicos falsificados que llevaban la certificación original de la empresa, pero habían sido fabricados con materiales de inferior calidad. Los peritos determinaron que las fallas en los sistemas de frenado hidráulico fueron la causa directa de los accidentes». Laura cerró los ojos. No había sorpresa en su expresión, solo una tristeza profunda y antigua. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que terminaría así. Era exactamente lo que traté de detener hace 4 años. Exactamente por lo que mi padre me llamó mentirosa y me echó a la calle». Tomás la miró con respeto absoluto. «Usted tenía razón. Su hermano estaba matando gente con su avaricia y su padre no quiso verlo. Y ahora…» buscó otra noticia en su celular. «Ahora la empresa Torres Sistemas Hidráulicos enfrenta demandas por más de 50 millones de pesos y posible cierre definitivo. Facundo Torres está siendo investigado por homicidio culposo y fraude industrial». Gustavo, todavía de rodillas, levantó la mirada hacia Laura. «Tú lo sabías. Lo viste venir hace 4 años y trataste de detenerlo. Sacrificaste todo. Tu familia, tu dinero, tu carrera, tu vida entera para hacer lo correcto, y el mundo te castigó por ello. Así es como funciona a veces», dijo Laura con voz suave pero firme. «Hacer lo correcto no siempre es recompensado inmediatamente. A veces el precio de la integridad es muy alto. Pero la alternativa es vivir sabiendo que tu silencio mató a personas inocentes, y ese precio es aún más alto». Ramón se puso de pie lentamente. Sus rodillas crujieron por el esfuerzo. «Señorita Laura», dijo con voz solemne, «¿qué necesita? Díganos qué podemos hacer para comenzar a enmendar, aunque sea una fracción de lo que hemos hecho». Antes de que Laura pudiera responder, su cuerpo tomó la decisión por ella. El agotamiento, el hambre de días, el frío penetrante,
la carga emocional de las últimas horas. Todo se combinó en un momento devastador. Sus piernas cedieron y comenzó a desplomarse. Tomás y Claudia la atraparon antes de que golpeara el suelo, sosteniéndola entre los dos mientras su padre corría hacia ellos. «¡Está helada!», gritó Claudia con pánico. «Papá, está congelada. Casi no respira bien. Llévenla adentro ahora», ordenó Gustavo, su voz transformada de culpa patética a acción decisiva. «Claudia, prepara la habitación de huéspedes, calienta agua para un baño, busca ropa limpia. Martín, llama al doctor Ruiz, dile que es una emergencia. Ramón, ve a la cocina y prepara caldo caliente. Sopa, pan, lo que encuentres que sea nutritivo, pero suave para un estómago vacío». Mientras Tomás y Gustavo cargaban cuidadosamente a Laura hacia la casa que estaba anexa a la empresa, la multitud en el patio permanecía en silencio. Varios seguían de rodillas, otros habían comenzado a dispersarse con las cabezas bajas, cargando una vergüenza que sabían les tomaría mucho tiempo procesar. La mujer que había comparado a Laura con su propia hija se acercó a Ramón antes de irse. «Por favor», dijo entregándole un sobre, «son 5,000 pesos. No es mucho, pero es lo que tengo en efectivo. Dáselo a ella cuando despierte y dile que una madre le pide perdón». Otros comenzaron a hacer lo mismo. El mecánico del overol azul dejó 3,000 pesos. Un transportista dejó 2,000. Para cuando Ramón volvió a entrar a la casa, tenía en sus manos más de 20,000 pesos en efectivo que las personas habían dejado en un acto espontáneo de restitución imperfecta. Dentro de la casa, en una habitación cálida con calefacción a máxima potencia, Laura descansaba en una cama con sábanas limpias por primera vez en 4 años. Claudia había logrado quitarle la ropa sucia y harapienta, bañarla con cuidado y vestirla con ropa cómoda y limpia. El doctor Ruiz, un hombre de 60 años que había sido médico de la familia Peralta por décadas, la examinaba con expresión grave. «Desnutrición severa», diagnosticó mientras guardaba su estetoscopio. «Deshidratación, hipotermia leve, varias infecciones menores en la piel, pero su condición física, considerando que ha vivido en las calles por 4 años, es sorprendentemente resistente. Esta muchacha tiene una voluntad de hierro». Gustavo estaba sentado en una silla junto a la cama, con la cabeza entre las manos. «Se recuperará con comida adecuada, descanso, calor y cuidado médico, sí. Físicamente se recuperará en algunas semanas. Emocionalmente, el doctor hizo una pausa significativa. Eso tomará mucho más tiempo y dependerá de cómo la traten de ahora en adelante». El doctor se volteó hacia Gustavo con expresión seria. «Gustavo, te conozco desde que eras un muchacho. Te vi construir este negocio desde cero después de que tu padre murió. Sé que eres un buen hombre, pero lo que hiciste hoy», negó con la cabeza lentamente. «Necesitas encontrar la forma de hacer esto bien, no solo por ella, sino por ti mismo». Después de que el doctor se fue, la familia Peralta se reunió alrededor de la cama donde Laura dormía profundamente, agotada hasta el alma. Gustavo miró a sus 3 hijos, todos con expresiones sombrías pero determinadas. «Esta mujer salvó nuestro futuro», dijo Gustavo con voz firme. «Cuando despierte, vamos a asegurarnos de que tenga uno también». 3 años después, una mañana luminosa de primavera iluminaba el puerto de Rosario con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca posible. En el enorme estacionamiento de una empresa renovada y moderna, una flota de 12 camiones Scania amarillos relucientes formaban una fila perfecta, sus superficies brillando bajo el sol como si fueran de oro líquido. Cada uno llevaba pintado en los costados el mismo logo: Torres Peralta Transportes en Sistemas Hidráulicos, donde la excelencia no es casualidad. Laura Torres Vidal, ahora de 29 años, estaba parada frente al primer camión de la fila. Ya no quedaba nada de la mujer hambrienta y harapienta que había llegado a ese mismo lugar hace 3 años. Su cabello castaño brillaba limpio y bien cuidado, recogido en una cola de caballo profesional.
Vestía un overol de ingeniera impecable, con su nombre bordado en el pecho, Laura Torres, CEO e ingeniera jefe. Pero lo más notable era su rostro. Las cicatrices de la vida en las calles habían sanado, y en sus ojos brillaba algo que no tenía precio, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: dignidad recuperada y propósito renovado. A su lado estaba don Gustavo Peralta, ahora de 55 años, con más canas en el cabello, pero con una expresión de paz que no había tenido en años. Él había tomado el rol de socio minoritario y mentor en gestión empresarial, dejando las decisiones técnicas en las manos expertas de Laura. Sus 3 hijos trabajaban en diferentes áreas de la empresa. Tomás había completado su ingeniería mecánica y ahora era el director técnico, especializándose en los nuevos sistemas que Laura diseñaba. Claudia manejaba la contabilidad y finanzas con la precisión que había soñado estudiar. Y Martín, quien había continuado arquitectura, había diseñado las nuevas instalaciones de la empresa. ¿Estás lista para el evento?, preguntó Gustavo con una sonrisa cálida. Laura asintió, mirando hacia donde se reunía una multitud considerable. Habían venido periodistas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, representantes de empresas transportistas de toda Argentina, ingenieros de las principales montadoras sudamericanas, y lo más importante, un grupo de 20 personas vestidas con overoles nuevos, personas que hasta hace algunos meses habían vivido en las calles igual que Laura. «Más que lista», respondió Laura con voz firme. «Este es el día por el que he trabajado 3 años». Se acercó al micrófono instalado frente a la fila de camiones. La multitud guardó silencio inmediatamente, todos los ojos puestos en la mujer que había pasado de la basura a dirigir una de las empresas de innovación hidráulica más prometedoras de Argentina. «Buenos días a todos», comenzó Laura, su voz clara resonando en el espacio. «Hace 3 años llegué a este lugar buscando comida en un contenedor de basura. Estaba tan hundida que muchos, incluyéndome a mí misma, pensaban que no había salvación posible. Pero ese día descubrí algo que quiero compartir con todos ustedes. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuánta gente haya dejado de creer en ti, el conocimiento que llevas dentro, tu talento, tu valor como persona, nunca puede ser destruido completamente». Hizo una pausa, mirando específicamente al grupo de 20 personas con overoles nuevos. Estas 20 personas que ven aquí eran, hasta hace unos meses, parte de la población invisible de Rosario. Vivían en las calles, dormían bajo puentes, comían de la basura. El mundo los había descartado como casos perdidos, pero nosotros en Torres Peralta vimos algo diferente. Vimos potencial, vimos dignidad, vimos seres humanos que merecían una segunda oportunidad. Laura señaló a un hombre de unos 40 años que estaba en primera fila del grupo. Él es Roberto Méndez. Vivió 7 años en las calles después de perder su trabajo en una fábrica y caer en depresión. Hoy es nuestro especialista en sistemas de frenos hidráulicos y acaba de diseñar una mejora que adoptaremos en todos nuestros sistemas. Señaló a una mujer joven de unos 25 años. Ella es Mónica Sosa. Fue abandonada por su familia a los 18 años y sobrevivió 3 años pidiendo en las calles. Hoy es nuestra técnica en programación de centralinas electrónicas y su código es tan limpio que supera al de muchos ingenieros con título universitario. La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente y Laura esperó a que el aplauso disminuyera antes de continuar. Este programa se llama Segunda Chance Edmundo Torres, en honor a mi padre, el hombre que me enseñó que la excelencia no es casualidad, que es el resultado de dedicación, integridad y nunca rendirse ante la adversidad. Mi padre cometió el error de no creerme cuando más me necesitaba, pero pasé los últimos 3 años entendiendo que todos somos humanos, todos cometemos errores. Y el verdadero legado de una persona no es la perfección, sino los valores que dejan en quienes los sobreviven.
Se volteó hacia el primer camión de la fila, el Scania número 7, el mismo que había reparado aquella tarde helada 3 años atrás. Ahora estaba perfectamente restaurado, su pintura amarilla brillando impecable, y en el costado llevaba una placa especial de bronce. «Este camión», dijo Laura acariciando el metal con el mismo amor que había mostrado la primera vez, «casi destruyó a la familia Peralta por mi culpa indirecta. El sistema de seguridad que mi padre programó para proteger su trabajo terminó siendo una trampa. Pero ese mismo camión también fue el vehículo de mi redención, el puente entre quien fui y quien soy ahora. Por eso decidimos preservarlo como símbolo de que los problemas más difíciles a menudo contienen las soluciones más valiosas si tenemos el coraje de enfrentarlos». La placa en el costado del camión decía: «El camión que no tenía salvación, reparado por las manos que pensaron que eran equivocadas. Que este vehículo nos recuerde que nunca debemos juzgar el valor de una persona por su apariencia». Gustavo se acercó al micrófono, claramente emocionado. «Quisiera añadir algo», dijo con voz temblorosa. «Hace 3 años cometí uno de los actos más crueles de mi vida. Humillé a esta mujer extraordinaria por puro orgullo y frustración. Ella podría haberme destruido legalmente, podría haber buscado venganza. En lugar de eso, me enseñó el verdadero significado del perdón y me dio la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Laura, gracias por salvar no solo mi empresa, sino mi alma». Los 12 camiones amarillos arrancaron sus motores simultáneamente, creando una sinfonía mecánica perfecta de 7.440 caballos de fuerza combinados. Era el sonido del progreso, de la innovación, de segundas oportunidades materializadas en acero, aceite y determinación humana. Laura miró hacia el cielo despejado de Rosario y por un momento pudo imaginar a su padre mirándola desde algún lugar. «Lo hicimos, papá», murmuró para sí misma. «Recuperé tu legado, pero esta vez lo construimos sobre bases de compasión, no solo de excelencia técnica». El futuro había comenzado ese día helado 3 años atrás, cuando unas manos sucias tocaron un camión amarillo. Y ahora ese futuro era real, tangible, brillante como el sol de primavera, reflejándose en 12 gigantes amarillos listos para escribir nuevas historias de redención en las rutas de Argentina.